Llegamos ya al final de México Opina. Le agradezco mucho por seguir con nosotros. Saber hacia dónde vamos. Hay leyes que se están analizando en el Congreso mexicano. Hay programas presentados por la Secretaría de Educación Pública para atender este problema. ¿Cuál será la ruta? ¿Qué será lo conveniente? Quisiera pedirles una reflexión final a nuestros invitados para cerrar el programa. Senador, por favor. Con mucho gusto, agradezco la participación. A mí me gusta decir que cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Y no somos una sociedad que se esté escuchando a sí misma y que esté dialogando para generar políticas públicas y eventualmente para hacer legislación, porque por ocurrencias no paramos. La Ley General de Educación, en los últimos 20 años, se ha reformado más de 200 veces. Si por cambios tuviésemos, estamos sobre resueltos. La Constitución del 17, al día de hoy, ya el 17 no existe, ha cambiado más de 620 ocasiones. Entonces, la trampa fácil, populista, es sacar otra legislación. Yo creo que hay aquí varios momentos bajo diferentes ángulos. Respetuosamente lo señalo. Desde el ángulo de la legislación hay que revisar lo que existe para que se aplique bien, y se tiene que cambiar o mejorar, bienvenido. Y hacerlo armónico con la política pública. Y eso pasa por autoridades y pasa sobre todo también por la propia sociedad. ¿Quiénes son los dos actores de la educación más importantes del país? Los padres de familia y los maestros. Y tenemos padres de familia con poca presencia en general y maestros que no tienen el reconocimiento social y no tienen la habilitación como autoridad para poder intervenir. Entonces, el tamaño de la educación de un país es el tamaño de sus padres y de sus maestros. Entonces, aquí tenemos que buscar una solución integral que pasa por ir incorporando este régimen de convivencia de derechos y obligaciones de todos los actores que hemos visto el día de hoy, los maestros, los directivos, los padres de familia y los alumnos. Y estos estudios tan valiosos como los que Francisco ha referido deben de ser útiles. Nosotros en el Congreso, en ambas cámaras, hemos diseñado para las próximas semanas eventos para traer de Naciones Unidas, de organismos internacionales, algunas de esas mejores prácticas de protocolos. Hay que hacer la traducción mexicana correspondiente. Queremos ver con maestros, con secretarios de educación locales, cómo es que están enfrentando esta circunstancia con acciones de padres de familia y llamarle por su nombre. Lo que sea legislación, enriquecerla, y lo que sea política pública, atenderla. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Francisco, ¿con qué cierras? Pues mira, a mí me encantaría encontrar una fórmula para profesionalizar, y es un poco en la línea del senador, para profesionalizar al maestro. Me parece que está la fórmula, ¿no? Está el Estado, está la escuela, está el mundo de capacitaciones de la Secretaría de Educación Pública y demás. Yo creo que hay que dignificar la posición del maestro, que el maestro se instale en un liderazgo, pero no en un liderazgo tirano, sino en un líder amado y admirado, no un líder temido y odiado, ¿no? Como muchas veces se ha distorsionado. Me parece que es importante, inclusive hablando de prácticas internacionales, Finlandia, que es número 1 en PISA, el maestro es el maestro, ¿no? Con mayúsculas. El maestro no nada más es visto por el alumno como toda una personalidad, sino también es reconocido en la sociedad, desde los sueldos que se pagan a los maestros, hasta el trato, hasta el número de años que tienen que estudiar, y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? En fin. Francisco, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y gracias. Visitador. Pues primero agradecerte y agradecer a los compañeros, al señor senador, amigos. Yo no dejaré de insistir en lo que el doctor Raúl Plasencia ha señalado desde que llegó al cargo de presidente de la CNDH. El tema de la violencia escolar hay que prevenirlo a través de la educación. Ya se habló aquí de diferentes maneras, a través de las políticas públicas, de las acciones para que la ley sea más eficaz, sin duda alguna, y ahí tenemos que ir todos. Pero también hay otra parte que no tocamos, o considero que no se tocó muy a fondo, que tiene que ver con la atención a las víctimas. Y esa es la parte sensible que estamos trabajando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde luego está la atención que se le debe dar al agresor, sin duda, por la causa que sea un agresor, tratándose de un niño o una niña, pues requerirá de algún tipo de tratamiento en términos de lo que los protocolos, las leyes al final es una víctima, la agresión. Pero hay que también voltear a ver a la víctima.
a los familiares, a los papás de ese niño que fue privado de la vida, o los papás o la niña que fue vulnerada públicamente a través de las redes sociales, que fue sangoloteada, que fue golpeada, o al niño que fue golpeado por algún adulto, en fin. Me parece que hay que reforzar esa parte de la política pública. Aquí ya se señaló, hay todo un andamiaje jurídico de protección a víctimas en el país, que es el resultado de muchas mesas de reflexión y de foros y de consensos, y que está ahí ya la ley. En esta parte, en tratándose de niños, niñas y adolescentes, parece que hay que reforzar todavía más. Las víctimas en este caso son doblemente vulnerables, y por lo menos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos trabajando con campañas muy intensas y de amplia cobertura para ello, y desde ahí invitamos a las organizaciones sociales y a todos los actores a ir trabajando juntos. Esto es un tema donde sí debemos ir trabajando muy de brazo con brazo para ir cerrando los patrones de violencia. Nos parece que un solo caso, como el que vimos en Tamaulipas, es motivo para alzar la voz y decirlo con todas sus letras. Es un tema de violencia que hay que erradicar de tajo. ¿Cómo? Con las políticas, con las acciones, con toda la voluntad del Estado mexicano, porque es un tema del Estado mexicano, y resolverlo para que, como decía Paco, en algunos años no lleguemos al momento de que estas conductas se vuelvan una normalidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Paco, por favor. Gracias, Mario, gracias también a mis compañeros de mesa. Hace 4 años, por el volumen de llamadas que recibíamos en el 5533, decidimos lanzar un programa Juntos contra el Bullying, cuya metodología y cuyo modelo ha llegado a más de 100 planteles públicos y privados. Este método, que está abierto para todas las organizaciones de la sociedad civil, para todas las entidades del gobierno, para la Comisión de Derechos Humanos, los legisladores, para que lo puedan analizar, ha logrado que en esos 100 planteles no vuelva a crecer la violencia ni el acoso escolar. La realidad es que sí podemos ponernos de acuerdo. Coincido con Francisco en el respeto que necesitamos hacia los profesores, hacia los maestros, pero no olvidemos que ese respeto y ese tipo de profesor del que hablábamos ya existió en México. ¿Qué pasó? Que ya no existe en este momento, por lo menos en nuestra percepción. Eso hay que estudiarlo. Esa pérdida de autoridad tiene un origen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que seguimos perpetuando esta idea que también se señalaba de que solamente por el hecho de tener a un bebé en los brazos ya eres padre. A lo mejor es momento de analizar también el modelo o la idea que tenemos de ser papás en México, y aportar herramientas y sobre todo 2 factores fundamentales. Y ahí una propuesta que tiene el Consejo Ciudadano de explorar, y ya lo estamos haciendo, una línea nacional contra el bullying. Necesitamos más información de las propias víctimas, incluso también de quienes tienen en el seno familiar un victimario que ya coincidimos tiene un problema tan grave o igual que la víctima, y que podamos, si en algún momento como sociedad no confiamos en las cifras oficiales o no tenemos cifras oficiales ni a nivel federal ni a nivel local, pues entonces construyamos un sistema de información en el que tengamos un consenso y en el que podamos advertir dónde está el problema, dónde están las causas, qué está cambiando con nosotros como ciudadanos, porque en definitiva solo el Estado no va a resolver esto, solo la legislación no va a resolver esto, y tampoco la sociedad civil, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni los especialistas lo vamos a resolver solos, y esto es un esfuerzo conjunto que si no lo asumimos como sociedad, entonces vamos a seguir viendo estos casos de violencia todos los días, todo el tiempo. Bueno, la Secretaría de Educación Pública ha anunciado, se ha reunido con todos los secretarios de Educación del país para analizar el problema. Se anunció una línea también telefónica para atender las denuncias de acoso, de bullying particularmente. No se definió exactamente cuál es el teléfono, pero aparentemente se está trabajando en el asunto. Esperemos que no sea simplemente por una cuestión mediática de que han crecido. Lo fundamental los es crear casos. Confianza para denunciar. Porque ya ha pasado, ¿eh? Sí, bueno, es algo reiterativo. reiterativo. De petate Sí. y ya se les olvida, y a mí inclusive algunos personajes importantes, que pues no voy a decir su nombre, me han dicho, pues sí, el bullying ya pasó de moda. Claro. Esperemos que no sea algo así. Muchas gracias por participar con nosotros, gracias por también estar presentes en nuestro portal cnnmexico.com, y hasta la próxima.